Las campanas de una iglesia de pueblo, en un rincón olvidado de Alemania, resonaban con la brisa de la tarde de 1945. Pero para las mujeres que se apresuraban por sus senderos embarrados, esos tañidos no eran un consuelo, sino la melodía de su perdición. Eran las guardianas de Auschwitz, las damas de hierro que un día creyeron estar por encima del bien y del mal. Su historia, a menudo sepultada bajo el peso de los horrores masculinos de la guerra, es un escalofriante recordatorio de la capacidad humana para la crueldad más absoluta. Este es el relato de su ascenso despiadado y su caída brutal, un final que pocas pudieron imaginar. Desde las costas gallegas hasta las cimas andinas, el mundo hispanohablante siempre ha honrado a sus mujeres con fortaleza y pasión. Pero estas mujeres, las que vistieron el uniforme de las SS, optaron por un camino de brutalidad y deshumanización que aún hoy nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la maldad. Este es el relato de su ascenso despiadado y su caída brutal, un final que pocas pudieron imaginar. Desde las costas gallegas hasta las cimas andinas, el mundo hispanohablante siempre ha honrado a sus mujeres con fortaleza y pasión. Pero estas mujeres, las que vistieron el uniforme de las SS, optaron por un camino de brutalidad y deshumanización que aún hoy nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la maldad. Sus acciones no fueron solo el eco de una ideología, sino el reflejo de decisiones personales que sellaron destinos. Nos adentramos en los archivos más oscuros y en los testimonios más desgarradores para desvelar la verdad detrás de las mujeres que se convirtieron en el puño de hierro de Auschwitz. Ellas no eran meras observadoras, fueron participantes activas en la maquinaria de exterminio, guardianas de la muerte con poder absoluto sobre la vida y el sufrimiento ajeno. En 1942, una joven de 22 años llamada Carmen, nacida en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, se encontró con un anuncio que prometía emoción y un propósito. Su vida en la posguerra española había sido monótona, llena de privaciones y de sueños rotos. La oferta de trabajo en la Alemania nazi, lejos de los ojos de su familia tradicional, le pareció una oportunidad dorada. No era la única. Miles de jóvenes alemanas, y algunas de otras nacionalidades, se sintieron atraídas por la promesa de estatus, un salario decente y la sensación de pertenecer a algo grande. Algunas, como Carmen, buscaban escapar de la vida rural o de matrimonios arreglados. Otras, imbuidas por la propaganda nazi desde la infancia, creían fervientemente en la causa. Isabel, una mujer de 26 años de Berlín, había crecido en una familia de clase media. Su padre, un ferviente miembro del partido nazi, la había educado en los principios de la pureza racial y la lealtad al Führer. Para Isabel, unirse a las SS femeninas no era una huida, sino el cumplimiento de un deber sagrado, una vocación. Beatriz, de 30 años, con un pasado como enfermera en un hospital militar, llegó a Auschwitz con una fría eficiencia. Ella no se dejaba llevar por la ideología, veía el trabajo como un medio para sobrevivir en tiempos de guerra, una posición de poder que le garantizaba seguridad. Su cinismo la hacía particularmente peligrosa. Estas mujeres, tan diversas en sus orígenes y motivaciones, convergieron en el mismo punto, los campos de concentración. Su entrenamiento inicial era riguroso. Se les enseñaba a marchar, a manejar armas y, lo más importante, a despojarse de cualquier rastro de empatía. La humanidad era una debilidad, una mancha que debía ser purgada. Al llegar a Auschwitz-Birkenau, la realidad superó cualquier descripción. El olor acre a carne quemada, el humo constante de los crematorios, los gritos, los rostros demacrados de los prisioneros. Para muchas, la primera impresión fue un shock visceral, un golpe al alma. Sin embargo, el adoctrinamiento y la presión del grupo obraban milagros perversos. La mayoría se adaptó rápidamente. El uniforme de las SS, con sus insignias de calaveras y rayos, se convirtió en una armadura psicológica que las separaba del resto del mundo. Les otorgaba un poder absoluto, casi divino, sobre aquellos a quienes consideraban subhumanos. Carmen, que una vez soñó con ser maestra, pronto se vio golpeando a prisioneras hasta el desmayo por la más mínima infracción. Su dulzura se transformó en acritud, su compasión en desprecio. Los gritos de las víctimas se volvieron música de fondo, un ruido más en el infierno cotidiano de Auschwitz. Isabel, la ideóloga, encontraba una oscura satisfacción en la brutalidad. Creía que estaba purificando la raza aria, eliminando los elementos indeseables.
Su rostro se mantenía impasible mientras observaba cómo los niños eran arrancados de los brazos de sus madres o cómo los ancianos eran conducidos a las cámaras de gas. Beatriz, por su parte, nunca mostró emociones. Administraba los castigos con una frialdad clínica, casi científica. Para ella, los prisioneros eran simples números, cuerpos a ser gestionados, dolor a ser infligido sin un ápice de remordimiento. Su ausencia de humanidad era quizá lo más terrorífico. Estas guardianas, conocidas como Aufseherinnen, desempeñaban un papel crucial en el día a día de los campos. Supervisaban los barracones, los trabajos forzados, las marchas de la muerte y las selecciones para las cámaras de gas. Su presencia era constante, su crueldad legendaria. Muchas prisioneras recordaban a estas mujeres con más temor que a los hombres de las SS, pues su crueldad a menudo parecía más personal, más caprichosa. Un día podían ofrecer una palabra condescendiente, al siguiente desatar una furia incomprensible por una colcha mal doblada. Los relatos de supervivencia de Auschwitz están llenos de testimonios sobre estas figuras femeninas. Cómo disfrutaban torturando, cómo se reían mientras las prisioneras eran castigadas, cómo sus botas resonaban con autoridad por los pasillos, anunciando terror. Una joven prisionera, María, de 17 años, originaria de un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, recordaría hasta el final de sus días el rostro de una Aufseherin llamada Lena. Lena tenía una risa estridente y un látigo de cuero que usaba con una destreza perturbadora. La historia de estas mujeres en Auschwitz es una historia de poder absoluto corrompiendo por completo el alma. Pero su reinado de terror no podía durar para siempre. El viento de la guerra estaba cambiando, y con él, el destino de las guardianas de la muerte. Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Para finales de 1944, la marea de la guerra había virado decisivamente. El ejército rojo avanzaba implacable desde el este, sus tanques resonando como tambores de fatalidad para el Reich. En Auschwitz, la atmósfera de miedo y autoridad férrea comenzó a resquebrajarse. Los prisioneros lo sentían. Una esperanza tenue, casi insoportable, se extendía por los barracones. Las guardianas de la SS también lo sentían, pero para ellas era un temor glacial, la premonición de un ajuste de cuentas ineludible. Sus rostros, antes impasibles, ahora mostraban grietas de preocupación. Las órdenes de Berlín llegaban con una frecuencia alarmante: destruir pruebas, evacuar campos, borrar cualquier rastro de la barbarie. La maquinaria del exterminio, que una vez operó con una eficiencia horripilante, ahora funcionaba en un frenesí desesperado. Carmen observó cómo se desmantelaban las cámaras de gas y los hornos crematorios, cómo se quemaban montañas de documentos. Un sudor frío le recorría la espalda. Pensó en su pequeño pueblo en Andalucía, en la vida sencilla que había abandonado. ¿Podría regresar a ella como si nada hubiera pasado? Isabel, la ideóloga, se aferraba a la fe en la victoria final. Negaba la inminente derrota, la veía como una prueba de la voluntad aria. Pero incluso ella no podía ignorar el pánico que cundía entre sus superiores. Sus ojos, que antes brillaban con fanatismo, ahora destellaban con una duda incipiente. Beatriz, la enfermera cínica, comenzó a planificar su escape con la misma fría eficiencia con la que administraba el castigo. No sentía miedo por la ideología, sino por su propia supervivencia. Sabía que la venganza sería despiadada. Necesitaba desaparecer, borrar su rastro. El 17 de enero de 1945, bajo la nieve helada y el inminente avance soviético, comenzó la evacuación forzada de Auschwitz. Miles de prisioneros, ya al borde de la inanición y la enfermedad, fueron obligados a marchar a pie hacia el oeste en lo que se conocerían como las Marchas de la Muerte. Las guardianas de la SS, armadas y ahora con un terror palpable en sus miradas, los empujaban, golpeaban y disparaban a quienes caían. La brutalidad no disminuyó, de hecho, en la desesperación se intensificó. Ya no había tiempo para las cámaras de gas, pero la muerte seguía siendo su compañera constante. Carmen, con el fusil en la mano, vio cómo una prisionera tropezaba en la nieve y era inmediatamente ejecutada por un soldado de las SS. La imagen se grabó en su mente. Ya no había vuelta atrás. Su destino estaba ligado al de aquellos a quienes había atormentado.
Isabel marchó con un grupo de prisioneras, su uniforme harapiento por el viaje, su autoridad tambaleante. Los soldados rusos estaban demasiado cerca. Su fanatismo comenzaba a chocar con la cruda realidad de la derrota inminente. La pureza aria no la salvaría de las balas soviéticas. Beatriz, más astuta, se las arregló para separarse de su grupo durante la confusión de la marcha. Se quitó el uniforme, lo enterró bajo un montón de nieve y se mezcló con los refugiados alemanes que huían del frente. Su plan era simple: ser una más entre los millones de desplazados, desaparecer. La disolución de los campos fue caótica. Muchos guardianes, hombres y mujeres, intentaron escapar por todos los medios. Algunos lograron camuflarse entre la población civil, otros fueron capturados en el camino. Y para unos pocos, el final llegó de forma inmediata y violenta a manos de los soldados aliados o los propios prisioneros liberados. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Pero para las mujeres de las SS, la verdadera guerra apenas comenzaba. La guerra por ocultar sus crímenes, la guerra contra su propia conciencia y, para muchas, la guerra contra la justicia que las perseguiría implacablemente. ¿Crees que estas mujeres eran víctimas de las circunstancias y de una sociedad manipulada? ¿O cómplices voluntarias de una maldad incalificable? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El periodo de posguerra fue un crisol de historias, algunas de redención, la mayoría de huida y condena. Carmen, la sevillana, logró llegar a su pueblo natal. Se hizo pasar por una mujer que había trabajado en fábricas durante la guerra, un relato plausible entre tantos. Su familia la recibió con alivio, sin preguntas, pero Carmen no encontró paz. Las noches estaban pobladas por los gritos de sus víctimas, por el olor a humo de los crematorios. Su espejo le devolvía el rostro de una extraña, una mujer endurecida, con los ojos de quien ha visto el infierno y ha participado en él. Vivir bajo la sombra de sus crímenes era una tortura lenta. Se casó con un buen hombre, Antonio, un panadero local, y tuvo 2 hijos, pero la alegría nunca fue completa. Cada risa de sus pequeños, cada gesto de amor de su marido, era un recordatorio de lo que había destruido en otros. Isabel no tuvo tanta suerte. Fue capturada por las fuerzas soviéticas en una pequeña ciudad polaca mientras intentaba pasar desapercibida. Su fanatismo no se había disipado, incluso bajo interrogatorio, se mantuvo desafiante, recitando consignas nazis. Fue juzgada por un tribunal militar soviético. La evidencia de su brutalidad en Auschwitz era abrumadora, con testimonios de sobrevivientes que la identificaron sin dudar. Su sentencia fue rápida y contundente. Fue ejecutada por fusilamiento apenas unas semanas después de su captura, en un frío amanecer polaco. Su final fue tan abrupto como el final de la ideología que la había consumido. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Beatriz, la cínica, fue la más escurridiza. Pasó décadas ocultándose a plena vista. Primero en Argentina, bajo un nombre falso, María del Carmen. Ayudó en una panadería en Buenos Aires, luego en un pequeño taller de costura en Montevideo. Su acento alemán era sutil, su pasado un secreto bien guardado. Pero la justicia, aunque lenta, a veces llega. A finales de los años 60, un investigador de crímenes de guerra, Pablo, un hombre tenaz de origen chileno, comenzó a seguir una pista sobre una antigua Aufseherin que se rumoreaba que vivía en Sudamérica. La búsqueda fue ardua, llena de falsas esperanzas y callejones sin salida. Pablo pasó años revisando documentos, interrogando a testigos en Europa y América Latina, armando el rompecabezas. Finalmente, en 1972 encontró a María del Carmen en un pequeño pueblo costero de Uruguay. Beatriz había envejecido, su cabello se había vuelto blanco y su rostro estaba surcado de arrugas. Llevaba una vida tranquila, tejiendo ponchos y vendiéndolos en el mercado local. Pero cuando Pablo se acercó a ella y pronunció su verdadero nombre, Beatriz, su semblante se descompuso. La negación fue su primera reacción, seguida de la furia. Pero Pablo tenía pruebas irrefutables, viejas fotografías, documentos de los campos y el testimonio de sobrevivientes que la habían identificado. La confrontación fue tensa, un choque entre el pasado y un presente que se desmoronaba. Beatriz fue extraditada a Alemania. El juicio fue sensacionalista, acaparando titulares en periódicos desde Ciudad de México hasta Madrid.
Se la acusó de crímenes contra la humanidad, de asesinato y de complicidad en el genocidio. Los testimonios de los sobrevivientes fueron desgarradores, describiendo su frialdad y su crueldad. Su abogado argumentó que solo había seguido órdenes, que era un eslabón más en una cadena de mando. Pero el tribunal no aceptó esa defensa. La evidencia de sus acciones personales, de su disfrute al infligir dolor, era demasiado contundente. Beatriz fue condenada a cadena perpetua. Murió en prisión en 1985, a la edad de 73 años, sin un solo arrepentimiento visible. Su caso se convirtió en un símbolo de la incansable búsqueda de justicia, sin importar cuánto tiempo pasara. Mientras tanto, en el pueblo andaluz, Carmen vivió una vida de atormentada normalidad. Nunca fue descubierta. Sus hijos crecieron y tuvieron sus propias familias, sin saber jamás la verdad sobre la oscuridad de su madre. Pero Carmen nunca conoció la verdadera paz. Cada mirada de un extraño, cada documental sobre la guerra, cada susurro sobre Auschwitz era una punzada en su corazón. Murió en su cama, rodeada de sus seres queridos, pero su mente estaba en los barracones helados, en los rostros que no podía olvidar. Se llevó su secreto a la tumba, pero no su culpa. La historia de estas mujeres de las SS, con sus variados destinos, nos obliga a confrontar una verdad incómoda. La maldad no conoce género. No es exclusiva de los hombres, ni de una nacionalidad específica. Puede anidar en cualquier corazón que elija la crueldad, la indiferencia y la obediencia ciega por encima de la compasión. Sus finales fueron tan diversos como sus vidas. Algunas encontraron una retribución rápida, otras una condena tardía, y unas pocas lograron escapar a la justicia terrenal, pero nunca a la tortura de su propia conciencia. El final brutal de las mujeres de las SS de Auschwitz no fue solo un castigo, sino una advertencia. En un mundo que a menudo busca la comodidad de la simplicidad, la historia de estas mujeres nos muestra la complejidad abrumadora de la elección humana. Ellas eligieron la ruta del horror, una decisión que tuvo consecuencias devastadoras para millones y para ellas mismas. La historia nos enseña que el mal no siempre se manifiesta en monstruos grotescos, sino a menudo en personas comunes que, por ideología, por ambición o por simple cobardía, renuncian a su humanidad. Su legado es un recordatorio sombrío de lo que el ser humano es capaz de hacer. Si hubieras vivido en esos tiempos de oscuridad y confusión, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante las presiones de un régimen tiránico? Este capítulo oscuro de la Segunda Guerra Mundial debe ser recordado. No para glorificar el mal, sino para entender sus raíces, para desmantelar sus mecanismos y para asegurar que la historia, en su versión más brutal y despiadada, jamás se repita, ni en España, ni en las Américas, ni en ningún rincón de nuestro mundo, porque la memoria es la única barrera contra la oscuridad que siempre acecha.